El taxi se detuvo frente a mi edificio a las 9:23 de la noche, y lo primero que vi fue una mochila rosa demasiado grande para los hombros que la cargaban. Después vi su cara pegada al vidrio de la ventana trasera, buscándome antes de que yo supiera siquiera que debía buscarla a ella. Yo había bajado solamente a sacar la basura, en pantuflas, con el pelo recogido de cualquier forma, sin idea de que esa noche cualquier cosa fuera a cambiar. El motor del taxi todavía hacía ese ruido de metal cansado, y el aire olía a lluvia reciente sobre el asfalto, ese olor a tierra mojada que en mi ciudad llega siempre antes que las nubes se despejen del todo. El conductor bajó, abrió la puerta trasera con una lentitud que no entendí en ese momento, y dijo la frase que todavía, meses después, se me clava en el pecho como un anzuelo cada vez que cierro los ojos para dormir. Su familia, dijo, que ya no es su problema. Sofía tenía 9 años. Sofía era mi sobrina. Y Sofía estaba parada en la acera, sola, con una maleta que no era suya, con las medias caídas a la altura de los tobillos, con los ojos hinchados de tanto llorar durante un viaje que ningún niño debería hacer solo, y con una nota doblada en el bolsillo que yo todavía no sabía que existía. Recuerdo que las luces de la calle titilaban, una de esas fallas eléctricas del municipio que nunca arreglan, y que por un segundo, uno solo, pensé que estaba soñando, porque la escena entera tenía esa textura irreal de las pesadillas que uno sabe que son pesadillas mientras las está viviendo. Si esta historia te aprieta el estómago igual que me lo apretó a mí esa noche, quédate hasta el final, porque lo que descubrí después no fue solamente el abandono de una niña. Fue el desmoronamiento silencioso de una familia entera que llevaba años fingiendo ser algo que nunca fue. Y si alguna vez sentiste que tu propia sangre te dio la espalda cuando más lo necesitabas, te invito a que me cuentes tu historia en los comentarios, porque a veces contar lo que nos rompió es el primer paso para volver a armarnos. Suscríbete también, porque en este canal contamos historias reales de mujeres que decidieron no quedarse calladas. Ahora, volvamos a esa acera, a esa noche de octubre en la que mi vida, tal como yo la conocía, terminó. Me llamo Mariana Duarte, tengo 36 años y durante los últimos 11 he trabajado como contadora forense. Mi trabajo consiste en encontrar lo que otros esconden. Reviso balances que parecen perfectos hasta que uno mira el tercer decimal. Hasta que uno pregunta por qué una transferencia salió un viernes a las 11:30 de la noche, hasta que uno entiende que los números, igual que las personas, mienten con mucha elegancia si nadie los obliga a rendir cuentas. Aprendí a leer entre las líneas de un estado financiero antes de aprender a leer entre las líneas de mi propia familia. Esa noche, parada en la acera con las llaves todavía en la mano y el corazón latiéndome en la garganta, entendí que llevaba toda mi vida auditando los libros equivocados. Elegí ese oficio, o quizás es más honesto decir que ese oficio me eligió a mí, después de una pasantía universitaria en la que un socio mayor de la firma me mostró cómo una empresa de logística había estado inflando su inventario durante 3 años seguidos para conseguir créditos que jamás iba a poder pagar. Recuerdo la sensación exacta que sentí esa tarde, mirando las columnas de esa hoja de cálculo. No era sorpresa, era alivio. Alivio de encontrar, por fin, un lugar donde la mentira dejaba huellas que se podían seguir, medir, probar. En mi casa, en cambio, la mentira no dejaban huellas, dejaban silencios. Y los silencios, aprendí muy tarde, son mucho más difíciles de auditar que cualquier balance corporativo. Crecí en una casa de 2 pisos en las afueras, con un jardín que mi padre podaba los domingos como si fuera una ceremonia religiosa, y con una madre que servía la cena a las 7 en punto sin excepción, como si el reloj fuera lo único que sostenía a esa familia de pie. En esa casa aprendí temprano que había 2 tipos de verdad, la que se decía en voz alta, siempre pulida, siempre presentable, y la que se sentía en el aire cuando alguien cerraba una puerta con más fuerza de la necesaria, cuando mi madre se quedaba mirando un punto fijo en la pared mientras lavaba los platos, cuando mi padre llegaba tarde, y nadie preguntaba de dónde. Éramos 3 hermanos. Valentina, la mayor, con esa risa que llenaba los cuartos y esa manera de hablar que hacía que cualquier error suyo sonara a aventura. Ricardo, el del medio, callado, obediente, el que nunca discutía con mi padre porque había aprendido temprano que discutir con él era como discutir con una pared que además te juzgaba. Y yo, la más chica, la que observaba. La que contaba los platos en la mesa antes de que alguien preguntara si faltaba alguien. La que sin saberlo todavía se estaba entrenando para el oficio que terminaría salvándome la vida. Valentina tuvo a Sofía a los 23 años, sola, después de una relación que terminó antes de que la niña naciera. Mi padre nunca lo dijo con esas palabras exactas, pero lo dejó clarísimo con los silencios que dejaba caer cada vez que alguien mencionaba el embarazo en la mesa. Un silencio de mi padre pesaba más que cualquier grito. Mi madre, en cambio, lloró de alegría cuando nació Sofía.
La cargó como si fuera la reencarnación de todas las cosas buenas que le habían faltado en la vida, y durante un par de años pareció que la familia había encontrado, por fin, algo que amar sin condiciones. Yo era tía joven, tía de fines de semana, tía de comprarle helado y dejarla dormir tarde. No tenía hijos propios, no los había buscado, y en Sofía encontré una versión del amor que no sabía que necesitaba. Pero las familias que se sostienen sobre silencios tarde o temprano se quiebran, y la nuestra empezó a quebrarse cuando Valentina empezó a desaparecer. Al principio fueron ausencias cortas. Un fin de semana que decía que se iba con amigas y volvía 2 días después con los ojos hundidos y las manos temblando de una manera que yo, en mi ingenuidad de entonces, atribuía al cansancio. Después las ausencias se hicieron más largas. Sofía empezó a quedarse más tiempo en casa de mis padres y luego más tiempo en la mía, y nadie en la familia decía en voz alta la palabra que todos estábamos pensando. Yo la vi por primera vez con mis propios ojos un martes de lluvia, cuando fui a buscar a Sofía a la escuela porque Valentina no contestaba el teléfono, y encontré a mi hermana sentada en el borde de la cama de nuestros padres, con la mirada perdida en un punto que no existía en esa habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío en pleno mes de marzo. No hizo falta que nadie me lo explicara. Los números no mienten y el cuerpo de mi hermana era un balance que ya no cerraba. Mi padre lo llamó una fase. Mi madre lo llamó estrés. Yo, que llevaba años entrenada para no aceptar eufemismos en ningún documento que pasara por mis manos, lo llamé por su nombre en una cena de domingo, y ese fue el primer gran portazo de mi vida en esa casa. Mi padre se levantó de la mesa sin terminar de comer, algo que jamás lo había visto hacer, y dijo que en su casa no se hablaba así de su hija, como si nombrar la enfermedad fuera peor que la enfermedad misma. Como si el problema fuera yo, que había roto el silencio, y no la sustancia que se estaba comiendo viva a mi hermana mientras todos mirábamos para otro lado con la excusa de la buena educación. Esa noche, cuando volví a mi departamento, encontré un mensaje de voz de Valentina, grabado casi a la misma hora en que mi padre se levantaba furioso de la mesa. Su voz sonaba lejana, como si me hablara desde el fondo de una piscina. Me decía que lo sentía, que no sabía cómo parar, que cada vez que intentaba parar el cuerpo entero le dolía de una manera que no tenía palabras para describir, y que por favor, cuidara a Sofía si a ella le pasaba algo. Escuché ese mensaje sentada en el borde de mi cama, sin poder llorar, sin poder moverme, con el teléfono pegado a la oreja durante casi 1 hora mientras lo repetía una y otra vez, tratando de encontrar en el tono de su voz alguna pista de qué tan cerca estaba del abismo del que me hablaba. No la llamé de vuelta esa noche. No supe qué decirle. Y esa indecisión, ese silencio mío de apenas unas horas, es algo que también cargué durante mucho tiempo, aunque hoy entiendo que ninguna palabra mía habría podido detener lo que ya estaba en marcha. Ese silencio duró casi 2 años más. Y en esos 2 años, la que sostuvo a Sofía, la que la llevaba al médico, la que firmaba los permisos de la escuela, la que aprendió a trenzarle el pelo viendo videos a las 11 de la noche porque no tenía a nadie que me enseñara, fui yo. Y entonces llegó la primera gran vuelta de tuerca de esta historia, la primera de varias, porque nada en mi familia resultó ser tan simple como parecía en la superficie. Valentina desapareció por completo un jueves de agosto. No un fin de semana, no unos días. Desapareció, y durante 3 semanas nadie supo dónde estaba. La policía tomó la denuncia con esa indiferencia burocrática que reservan para los casos que ya han visto demasiadas veces. Yo pasé esas 3 semanas durmiendo con el teléfono sobre la almohada, esperando una llamada que temía y necesitaba en la misma medida. Sofía, que entonces tenía 7 años, dormía en mi casa casi todas las noches, y cada mañana me preguntaba, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, si su mamá se había muerto. Yo le decía que no, que su mamá estaba perdida, pero que la íbamos a encontrar, y rezaba, sin ser especialmente religiosa, para que esa frase no se convirtiera en mentira. La encontraron en un hospital a 400 kilómetros, bajo un nombre que no era el suyo, en un estado que el médico describió con palabras clínicas que yo, acostumbrada a traducir jerga técnica, entendí perfectamente: sobredosis, paro respiratorio, milagro. Pero volvió a nosotros como una versión reducida de sí misma, una fotografía sobreexpuesta de la hermana que yo había conocido. Y aquí es donde la historia de mi familia deja de ser solamente la historia de una adicción y se convierte en la historia de un secreto mucho más viejo, mucho más profundo, que yo tardaría años en desenterrar por completo. Porque cuando Valentina volvió, mi padre no la recibió con los brazos abiertos. La recibió con un contrato. Sí, escuchaste bien, un contrato. Redactado por el abogado de la familia, el mismo que llevaba 30 años manejando los asuntos de mi padre, un hombre de traje gris y sonrisa de cajero automático al que todos llamábamos el licenciado como si no tuviera nombre propio. Ese contrato establecía que mi padre se haría cargo de los gastos de rehabilitación de Valentina, con una condición,
Ella debía ceder, de manera temporal según decía el papel, la tutela de Sofía a mis padres. Temporal. Esa palabra apareció escrita 14 veces en un documento de 6 páginas, y sin embargo, como aprendí después en carne propia, en mi familia la palabra temporal nunca significó lo que el diccionario dice que significa. Valentina firmó porque no tenía opción. Firmó con las manos temblando en una mesa del comedor donde alguna vez habíamos celebrado cumpleaños, rodeada de las mismas personas que decían quererla incondicionalmente. Y así, sin que ninguno de nosotros lo supiera todavía, empezó el verdadero conflicto de esta historia, no la adicción de mi hermana. Eso, por doloroso que fuera, era una tragedia humana como tantas otras. El verdadero conflicto era lo que mi padre estaba construyendo detrás de ese contrato, una arquitectura de control que solo se me reveló pieza por pieza, como cuando uno abre un balance financiero y descubre que cada número raro, en realidad, forma parte de un patrón mucho más grande. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Si alguna vez tuviste que leer un documento familiar, un testamento, un acuerdo, algo que se suponía debía protegerte y en cambio te ató las manos, cuéntamelo abajo en los comentarios. No estás solo en esto, y yo tampoco lo estuve, aunque durante mucho tiempo sentí exactamente lo contrario. Sofía se quedó viviendo formalmente con mis padres, aunque en la práctica pasaba más noches en mi departamento que en esa casa de 2 pisos con el jardín perfecto. Y durante casi 2 años, la vida encontró una especie de equilibrio precario. Valentina se mantuvo limpia, o al menos eso parecía, viviendo en un departamento pequeño que mi padre le pagaba, trabajando medio tiempo en una tienda, viendo a Sofía los fines de semana bajo la supervisión, siempre, de alguien de la familia. Yo pensé ingenuamente que lo peor ya había pasado, que estábamos reconstruyendo algo, aunque fuera torcido, aunque fuera imperfecto. Antes de seguir con lo que vino después, necesito contarte algo sobre mi abuelo, porque sin entender quién era él, no se entiende nada de lo que pasó luego. Mi abuelo había llegado a esta ciudad con 18 años y una maleta de cartón, sin estudios, sin contactos, y había construido, ladrillo por ladrillo, una constructora que terminó siendo una de las más respetadas de la región. Era un hombre desconfiado por naturaleza, curtido por décadas de negociar con gente que intentaba engañarlo, y esa desconfianza, con los años, se había convertido en una especie de radar silencioso para detectar cuándo alguien le estaba mintiendo. Mi padre heredó de él la ambición, pero nunca heredó esa honestidad brutal, que mi abuelo aplicaba primero que nada a sí mismo. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 15 años, en la que lo acompañé a revisar unos planos en una de sus obras, y mientras caminábamos entre el polvo y el ruido de las máquinas me dijo, sin venir mucho a cuento, que el dinero solamente sirve para 2 cosas, para construir algo que dure, o para tapar algo que uno no quiere que se vea. Y que la mayoría de la gente, dijo, termina usándolo para lo segundo, aunque jure hasta el final que lo está usando para lo primero. En ese momento no entendí del todo lo que me quería decir. Años después, sentada frente a un balance falsificado con el nombre de mi propio padre firmado al final, entendí exactamente a qué se refería. Entonces murió mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre, era dueño de 3 terrenos comerciales en el centro de la ciudad y de una cantidad de dinero que ninguno de nosotros, hasta ese momento, sabía con exactitud. Era un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren observar antes que opinar, y en las pocas conversaciones que tuve con él a solas, siempre me trató distinto a como trataba a mis hermanos. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre los números, sobre cómo se detecta una mentira en un papel. Una vez me dijo, con esa voz ronca de fumador arrepentido, que yo era la única de sus nietos que sabía leer lo que la gente no quería que se leyera. En ese momento pensé que era un cumplido bonito de un abuelo orgulloso. No tenía idea de que esas palabras se convertirían en la llave de todo lo que vino después. La lectura del testamento fue en la oficina del licenciado, un salón con paredes de madera oscura y un aire acondicionado tan fuerte que yo, sentada entre mi padre y Ricardo, no supe nunca si el frío que sentía en los brazos venía del aire o de lo que estaba a punto de escuchar. Mi abuelo había dividido su patrimonio de una manera que ninguno esperaba. A mi padre le dejó la casa familiar y una suma considerable en efectivo. A Ricardo, uno de los terrenos comerciales. A Valentina, sorprendentemente, un fideicomiso destinado exclusivamente a la educación y manutención de Sofía, administrado por un tercero independiente, no por mi padre. Y a mí me dejó el terreno más grande, el más valioso, junto con una carta sellada que el licenciado me entregó en persona, con instrucciones de que la leyera sola. La cara de mi padre, cuando escuchó los términos de ese testamento, es algo que no voy a olvidar mientras viva. No fue enojo, al menos no al principio, fue algo más frío. Fue el rostro de un hombre que está recalculando en tiempo real una estrategia que llevaba años construyendo y que de pronto se había quedado sin la pieza principal.
Esa noche, en la privacidad de mi departamento, con Sofía ya dormida en el cuarto de al lado, abrí la carta de mi abuelo. Y ahí llegó el segundo gran giro de esta historia, uno que cambió por completo la manera en que yo entendía a mi propia familia. Mi abuelo escribía que había sospechado, desde hacía años, que mi padre estaba desviando fondos de la empresa familiar, una constructora que él mismo había fundado y que había dejado en manos de mi padre como gerente general mientras él, ya mayor, se retiraba a supervisar desde lejos. Sospechaba. Escribía con una letra apretada y nerviosa que no se parecía en nada a la firma segura que yo conocía de otros documentos suyos, que mi padre había estado usando el patrimonio de Sofía, específicamente un fondo que se suponía debía crecer con la herencia de su padre biológico, un hombre que había fallecido en un accidente antes de que ella naciera y que le había dejado un seguro de vida considerable, como garantía personal para una serie de préstamos que mi padre había pedido para cubrir pérdidas de la constructora. Mi abuelo no tenía pruebas concretas, solo intuiciones y algunos documentos incompletos, pero me pedía, a mí específicamente, que investigara. «Tú eres la única que puede leer esos números sin que el apellido te nuble los ojos», escribió. «Cuida a esa niña, y cuide la verdad, aunque duela». Leí esa carta 3 veces esa noche, sentada en el piso de mi cocina, porque las piernas ya no me sostenían en la silla. Y entendí, con esa claridad helada que a veces llega justo después del shock, por qué mi padre había insistido tanto en que Sofía viviera formalmente bajo su tutela. No era amor, o no era solamente amor. Era control sobre un patrimonio que, según las sospechas de mi abuelo, mi padre llevaba años usando como si fuera propio. Empecé a investigar esa misma semana con la discreción que mi oficio me había enseñado. Pedí, con la excusa de organizar los papeles de la herencia, acceso a los estados de cuenta de la constructora. Al principio mi padre se negó, diciendo que esos asuntos no le correspondían, que eran cosa de él y de Ricardo, que trabajaba con él en la empresa. Pero el testamento me daba, como coheredera, derecho legal a cierta información, y usé ese derecho como una llave que abrí despacio, sin hacer ruido, exactamente como se abre cualquier caja fuerte que alguien no quiere que abras. Trabajaba en las noches, después de que Sofía se dormía, con la mesa del comedor cubierta de carpetas que iba clasificando por año, por proveedor, por monto. Tomaba café hasta pasada la medianoche, un hábito que mi cuerpo pagaría después con noches enteras de insomnio, pero que en ese momento no me importaba, porque cada carpeta que abría me acercaba un poco más a una verdad que sentía crecer debajo de la piel como una fiebre. Encontré primero una serie de préstamos internos que no coincidían con ninguna reunión de directorio registrada. Después encontré que esos préstamos se repetían con una frecuencia casi idéntica cada trimestre, siempre por montos que quedaban justo debajo del límite que hubiera requerido una auditoría externa obligatoria. Eso, para cualquiera que no conociera el oficio, hubiera parecido simple prudencia administrativa. Para mí, que llevaba 11 años entrenada para reconocer exactamente ese patrón, era una bandera roja del tamaño de un edificio. Alguien sabía, con precisión quirúrgica, dónde estaban las líneas que no debía cruzar para no llamar la atención, y esa clase de precisión no es accidental, es planeación. Llamé a un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en la comisión que regula este tipo de fideicomisos, no para pedirle nada ilegal, solo para entender mejor el marco normativo, y él me confirmó algo que se me quedó grabado. «Mariana, cuando alguien se toma tanto trabajo en esconder algo pequeño, generalmente es porque lo pequeño es la punta de algo mucho más grande». Colgué el teléfono esa noche con las manos frías, mirando la carpeta más gruesa de todas, la que todavía no me había animado a abrir del todo, la que llevaba el nombre completo de mi sobrina escrito en la etiqueta con la letra apretada del licenciado. Lo que encontré, a lo largo de los siguientes 3 meses, confirmó lo peor de las sospechas de mi abuelo y agregó una capa que él nunca llegó a descubrir. Mi padre había estado transfiriendo dinero del fideicomiso de Sofía, disfrazado bajo una serie de préstamos internos a la constructora que jamás se habían pagado, desde hacía casi 6 años. Es decir, desde antes de que Valentina cayera en la adicción. Y aquí, temblando mientras escribo esto porque todavía me cuesta decirlo en voz alta, encontré la pieza que lo cambió todo. En los correos internos entre mi padre y el licenciado, encontré referencias a mantener a Bucer estabilizada y a evitar que la niña quede bajo custodia de Messier. La Messier era yo. Mi padre, mucho antes de que yo supiera nada del testamento, ya me veía como una amenaza, porque yo era la única persona en esa familia capaz de leer un balance y encontrar la mentira escondida en el tercer decimal. Cuando entendí eso, entendí también algo mucho más doloroso. La recaída de Valentina, la que ocurrió apenas 4 meses después de la muerte de mi abuelo, no fue un accidente del destino. Fue, según lo que reconstruí de mensajes, de horarios, de una llamada telefónica que mi padre hizo a un contacto que yo nunca antes había visto en su historial, algo empujado.
No puedo probar con absoluta certeza legal que mi padre provocó directamente la recaída de mi hermana. Y esa es una de las cosas más difíciles de aceptar de toda esta historia, porque algunas verdades no vienen con la limpieza de un balance cuadrado. Pero sí puedo probar que, apenas Valentina volvió a consumir, mi padre actuó con una velocidad que no tenía nada de improvisada, como si llevara tiempo esperando exactamente ese momento. Y llegamos así, a la noche del taxi. Esa noche, Valentina había vuelto a desaparecer. Mis padres, según me enteré después, decidieron entre ellos, sin consultarme, sin avisarme, que ya no querían cargar con el problema. Esas fueron las palabras exactas que mi madre usó cuando finalmente hablamos, y que decidieron enviar a Sofía a mi casa de una vez por todas, no porque confiaran en mí, sino porque temían que una nueva crisis de Valentina complicara la imagen de la familia justo cuando el conflicto por la herencia empezaba a tensarse. Le pagaron a un taxista para que la llevara, sin avisarme, sin acompañarla, sin una sola llamada previa. Una niña de 9 años en un taxi, sola, de noche, con una nota en el bolsillo que decía únicamente, «Ya no podemos, es tu turno». Sin firma. Como si 9 años de amor y cuidado se resumieran en 4 palabras escritas deprisa en una servilleta de papel. El taxista, un hombre mayor de manos ásperas y mirada cansada, me contó después que Sofía había llorado todo el trayecto, preguntándole si su abuela la quería, si había hecho algo malo, si por eso la mandaban lejos. Y él, sin saber qué decirle, sin ser su responsabilidad decirle nada, terminó repitiendo, con la torpeza de quien solo intenta ser amable, la frase que mi madre le había dicho al despedirla, que la familia ya no la consideraba su problema. No supo que esas palabras se convertirían en la sentencia más cruel que esa niña escucharía en toda su infancia. No supo que yo las llevaría grabadas en el pecho durante meses. Esa noche no dormí. Sofía tampoco. La abracé en mi cama hasta que el sol empezó a subir, sintiendo su respiración entrecortada contra mi hombro, sintiendo cómo cada tanto se estremecía con un llanto que ya no tenía fuerzas ni para hacer ruido. Y en algún momento de esa madrugada, mientras le acariciaba el pelo y le prometía en susurros que nadie más iba a abandonarla, algo en mí terminó de decidirse. No iba a devolver a esa niña a nadie, no importaba lo que costara. No importaba a quién tuviera que enfrentar. Si estás llegando hasta aquí, quiero pedirte algo antes de seguir contándote lo que pasó después, porque lo que viene es todavía más difícil de creer. Dale like a este video si sientes que las familias a veces se protegen a sí mismas antes que a sus propios hijos, y quédate, porque la verdadera batalla apenas estaba empezando. Al día siguiente llamé a mis padres. Mi padre no contestó. Mi madre sí, y su voz sonaba extrañamente tranquila, como si hubiera ensayado esa conversación frente al espejo antes de que yo marcara. Me dijo que era momento de que yo asumiera responsabilidades de verdad, que ellos ya habían hecho suficiente, que Valentina era un caso perdido y que la familia necesitaba cerrar ese capítulo. Le pregunté, con la voz temblando de una rabia que llevaba años conteniendo, si entendía que estaba hablando de una niña y no de un capítulo de nada. Hubo un silencio largo del otro lado, y después mi madre dijo algo que todavía hoy, cuando lo repito en mi cabeza, me deja sin aire. Tú siempre quisiste ser la buena de la familia, Mariana. Ahora tienes tu oportunidad. No era una acusación cualquiera. Era la confirmación de algo que yo llevaba sospechando desde niña, que en esa casa el amor no se repartía por necesidad, sino por conveniencia, y que a cada uno de nosotros nos habían asignado, sin preguntarnos, un papel dentro de una obra que mi padre dirigía desde las sombras. Le pregunté directamente si sabía que la niña había llorado todo el trayecto en el taxi, si sabía que se había hecho pis encima de los nervios a mitad de camino, porque el conductor tuvo que parar en una gasolinera para que se cambiara de ropa con lo poco que llevaba en la maleta. Un detalle que el propio taxista me contó después con la voz apretada de vergüenza ajena. Mi madre no respondió a eso. Cambió de tema, preguntó si yo pensaba hacer un escándalo con el asunto del testamento, y ahí, en esa pregunta, entendí que su verdadera preocupación nunca había sido Sofía. Era la reputación de la familia. Colgué sin despedirme, algo que jamás había hecho en 36 años de vida, y me quedé mirando el teléfono en mi mano como si fuera un objeto extraño, ajeno, que pertenecía a otra Mariana, una que todavía no sabía todo lo que yo estaba a punto de descubrir. Contraté a una abogada especializada en derecho de familia, una mujer joven de mirada directa llamada Renata, que escuchó toda mi historia sin interrumpirme una sola vez, durante casi 2 horas, tomando notas en un cuaderno amarillo con una letra tan ordenada que por un segundo me recordó a mí misma revisando un balance. Su oficina quedaba en un 3er piso sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas que claramente alguien cuidaba con cariño, y recuerdo haber pensado, mientras subía las escaleras esa primera vez con una caja llena de carpetas bajo el brazo, que necesitaba encontrar en esa mujer algo más que competencia legal. Necesitaba encontrar a alguien capaz de creerme sin pedirme que suavizara los detalles más feos de mi propia familia. Cuando terminé de hablar,
Se quitó los lentes, los limpió con la manga de su blazer, un gesto que repetiría cada vez que estaba a punto de decir algo importante, algo que aprendí a reconocer con el tiempo, y me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que tienes no es solo un caso de custodia. Tienes un caso de fraude patrimonial con una menor de por medio. Eso, Mariana, lo cambia todo. Me explicó, con una paciencia que en ese momento agradecí más de lo que puedo expresar, que los tribunales de familia suelen priorizar la estabilidad y el interés superior del menor por encima de casi cualquier otra consideración, pero que combinar eso con evidencia documentada de manejo irregular de fondos convertía mi caso en algo mucho más sólido de lo que yo misma había imaginado. Vas a tener que ser paciente, me advirtió esa tarde, y vas a tener que estar preparada para que tu familia use todo lo que tenga a mano para hacerte quedar como la mala de esta historia. Así funciona siempre. El que rompe el silencio termina siendo señalado antes que el que causó el daño. Guardé esa advertencia como quien guarda una brújula, porque en los meses siguientes la necesité más de una vez. Presentamos, casi al mismo tiempo, dos procesos distintos. Uno, una demanda de custodia definitiva a mi favor, respaldada por el hecho evidente de que era yo quien había cuidado a Sofía la mayor parte de su vida, con testimonios de su escuela, de su pediatra, de vecinos que me habían visto llevarla y traerla durante años. El otro, una denuncia formal por el manejo irregular del fideicomiso, respaldada por los documentos que había reunido durante mi investigación. Mi padre, al enterarse, reaccionó exactamente como yo esperaba que reaccionara un hombre acostumbrado a que nadie le pidiera cuentas, con furia disfrazada de ofensa moral. Me llamó, algo que no había hecho en meses, y me dijo que yo estaba destruyendo a la familia por ambición, que siempre había sido la más resentida, que estaba usando a la niña para vengarme de algo, que él, convenientemente, nunca especificó qué era. Escuché todo eso sin interrumpirlo, con la misma calma que uso cuando reviso un balance que alguien intentó maquillar mal, aunque por dentro cada palabra suya me temblaba como una piedra lanzada contra el pecho. Y cuando terminó de gritar, le dije una sola frase, la única que necesitaba decirle en ese momento: «Los números no mienten, papá, y ya los tengo todos». Colgó sin decir nada más. En las semanas que siguieron, mi padre intentó otras vías, algunas más sutiles que otras. Primero mandó a Ricardo a mediar, aunque quedó claro casi de inmediato que Ricardo no estaba del todo convencido de defender esa posición. Después intentó, a través del licenciado, ofrecerme un acuerdo extrajudicial. Retiraría toda oposición a mi custodia de Sofía, incluso aceptaría regularizar parte del fideicomiso, a cambio de que yo retirara la denuncia por fraude y firmara un acuerdo de confidencialidad sobre los asuntos internos de la familia. Recuerdo haber leído esa propuesta sentada en mi cocina, con Sofía dibujando a mi lado en la mesa, ajena por completo a que su futuro se estaba negociando como si fuera una cláusula más de un contrato comercial. Y recuerdo haber sentido, por primera vez en todo ese proceso, una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Rechacé la oferta. No porque el dinero no importara. Hubiera sido una mentira decir eso, sino porque entendí que aceptar ese silencio una vez más significaba repetir exactamente el mismo patrón que había destruido a mi hermana, la idea de que la paz familiar vale más que la verdad. Yo ya no estaba dispuesta a pagar ese precio, y mucho menos estaba dispuesta a que Sofía creciera, aprendiendo esa misma lección envenenada. Aquí llega el tercer gran giro de esta historia, el que ni siquiera Renata, con toda su experiencia, había anticipado. Porque en el proceso de reunir pruebas más sólidas para el juicio, contacté a la aseguradora que había emitido la póliza de vida del padre biológico de Sofía, buscando confirmar la cifra exacta que debía haber en el fideicomiso original. Y ahí, en una llamada de rutina que pensé tardaría 10 minutos, una representante me dijo algo que me hizo sentarme de golpe en el suelo de mi oficina. El padre biológico de Sofía no había muerto en un accidente, como toda la familia siempre había dicho. Había muerto por una sobredosis casi idéntica, en circunstancias casi idénticas, a la que estuvo a punto de matar a Valentina años después. Llamé a mi tía, la hermana menor de mi madre, la única persona de la familia con la que todavía mantenía algo parecido a una relación honesta, y le pregunté directamente si sabía algo de eso. Se quedó en silencio un largo rato, tan largo que llegué a pensar que la llamada se había cortado, y después, con la voz quebrada, me confesó lo que llevaba guardando durante una década. Valentina y el padre de Sofía habían consumido juntos desde el principio de su relación. Mi padre lo sabía. Mi padre lo había sabido siempre. Mi tía me contó que incluso había estado presente, sin querer, la noche en que mi padre fue a identificar el cuerpo en la morgue, y que escuchó, desde la sala de espera, cómo mi padre le pedía al médico de guardia, con una frialdad que a ella le heló la sangre, que en el acta constara causas indeterminadas en lugar del resultado real del análisis toxicológico. ¿Una llamada? ¿Un favor? ¿Una firma? Así de simple resultó ser,
para un hombre con el apellido y los contactos correctos, reescribir la causa de una muerte. Y en lugar de buscar ayuda para su hija en ese momento, cuando la tragedia todavía podía funcionar como una advertencia a tiempo, en lugar de intervenir cuando todavía había margen para salvar algo, mi padre decidió construir alrededor de esa verdad una historia más cómoda, un accidente en vez de una sobredosis, una fase en vez de una adicción, un secreto en vez de una intervención. Porque reconocer la verdad hubiera significado admitir que él, como padre, había fallado. Y mi padre, según entendí esa tarde con una claridad que me dolió en el estómago, físicamente, como un puño cerrado bajo las costillas, prefería sacrificar a sus propias hijas antes que sacrificar la imagen que tenía de sí mismo. Colgué el teléfono con mi tía y me quedé mirando la pared de mi cocina durante quién sabe cuánto tiempo, reconstruyendo en mi cabeza cada cena familiar de los últimos 10 años, cada accidente mencionado de pasada, cada vez que alguien cambiaba de tema con una rapidez que en su momento me pareció simple tacto y que ahora entendía como algo mucho más deliberado, un guión ensayado, repetido tantas veces que había terminado por sonar verdadero, incluso para quienes lo repetían. Ese fue el momento en que entendí que esta historia nunca fue realmente sobre dinero. El dinero era solo el síntoma. La enfermedad, la verdadera, era un hombre que llevaba toda su vida protegiendo una fachada y una familia entera entrenada durante generaciones para ayudarlo a sostenerla, aunque el costo de esa fachada fueran las personas que decía amar. Una de las declaraciones que más pesó ante la jueza, y quiero contártela porque a mí me marcó profundamente, fue la del propio taxista. Renata lo localizó a través del registro de viaje y le pidió que testificara sobre lo que había visto esa noche. El hombre, que se llamaba Don Osvaldo, llegó al tribunal con su mejor camisa, visiblemente incómodo con la formalidad del lugar, y contó, con esa honestidad simple de quien no tiene nada que ganar mintiendo, cómo había recogido a una niña sola en la puerta de una casa donde nadie salió a despedirla, cómo la había visto llorar durante los 40 minutos de viaje, y cómo, al llegar, una voz de mujer mayor le había dado instrucciones desde el marco de la puerta sin siquiera acercarse a la niña para abrazarla. «Yo tengo nietas», dijo don Osvaldo con la voz apretada, mirando directamente hacia donde estaba sentada mi madre, «y esa noche no pude dormir pensando en esa criatura. Por eso, cuando la señora abogada me llamó, no lo dudé ni un segundo». Ese testimonio tan simple, tan ajeno a cualquier interés familiar o económico, terminó pesando ante la jueza más que muchos de los documentos financieros que habíamos presentado, porque venía de alguien que no tenía absolutamente nada que ganar o perder en este conflicto, solamente la conciencia tranquila de haber dicho la verdad. El juicio duró 5 meses. 5 meses de audiencias, de peritajes contables que confirmaron cada una de las irregularidades que yo había encontrado, de declaraciones donde Ricardo, mi hermano, finalmente rompió su silencio de toda la vida y confirmó, con la voz apagada de quien lleva años cargando un peso que no le correspondía, que había sospechado del manejo del fideicomiso desde hacía tiempo, pero que nunca se había atrevido a decir nada porque temía la reacción de nuestro padre. Recuerdo con particular claridad la audiencia en la que el perito contable designado por el tribunal, un hombre mayor de anteojos gruesos que hablaba con la misma cadencia lenta y precisa que yo reconocía de mis propios informes, presentó ante la jueza una línea de tiempo completa de las transferencias, proyectada en una pantalla que ocupaba toda una pared de la sala. Mi padre estaba sentado apenas a 4 metros de mí, con su mejor traje, con esa postura erguida que había usado toda su vida como armadura, y por primera vez en 36 años lo vi encogerse. No fue un gesto dramático. Fue algo mínimo, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera tan bien como yo. Los hombros que bajaban 1 centímetro, la mandíbula que se tensaba, las manos que se cerraban despacio sobre las rodillas. Ese pequeño gesto, ese único centímetro de derrota, valió para mí más que cualquier sentencia que la jueza pudiera dictar después. Escuchar a Ricardo hablar así, quebrado, con esa misma sumisión aprendida que a mí también me habían inculcado, no me dio satisfacción, me dio tristeza. Porque entendí que todos, cada uno a su manera, habíamos sido entrenados para el silencio, y que yo solamente había tenido la suerte, o quizás la maldición, de aprender un oficio que me enseñó a desconfiar de las apariencias antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Ricardo terminó su declaración, se acercó a mí en el pasillo del tribunal, algo que no esperaba, y me dijo, con los ojos rojos, que lo sentía, que debería haber hablado años antes, que quizás si le hubiera hecho las cosas habrían sido distintas para Valentina, para Sofía, para todos. Le dije la única verdad que tenía para darle en ese momento, que el arrepentimiento sirve de poco si no viene acompañado de un cambio real, pero que agradecía, de corazón, que finalmente hubiera encontrado la voz que le habían enseñado a callar desde niño, igual que a mí. La jueza falló a mi favor en ambos procesos.
Recuerdo el momento exacto en que leyó la resolución, con una voz pausada y profesional que contrastaba enormemente con el terremoto que esas palabras provocaban en mi pecho, y recuerdo haber apretado tan fuerte la mano de Renata bajo la mesa que después ella me dijo, riendo, que le había dejado marca. Obtuve la custodia definitiva de Sofía, con visitas supervisadas para Valentina condicionadas a que mantuviera su rehabilitación de manera comprobable, algo que, quiero contarte con el corazón apretado, mi hermana finalmente logró sostener, no de inmediato, no sin recaídas, pero sí con una constancia que hoy, casi 2 años después, me permite decir que la está logrando. El fideicomiso fue restituido con intereses, bajo administración de un tercero independiente designado por el tribunal, garantizado exclusivamente para la educación y el bienestar de Sofía hasta que cumpla la mayoría de edad, con reportes trimestrales que yo misma reviso casi por costumbre profesional, aunque ya nadie me lo exige. Y mi padre, además de tener que devolver una suma que lo dejó, según supe después por terceros, porque él mismo jamás volvió a hablarme, prácticamente en la ruina, teniendo que vender uno de los terrenos que le quedaban y renunciar a la dirección de la constructora que su propio padre había construido, enfrenta actualmente un proceso penal separado por administración fraudulenta que todavía no concluye, y que según me cuenta Renata, tiene bastante probabilidad de terminar en una condena, aunque sea con beneficios por su edad y por no tener antecedentes previos o mucho. No hablo con mis padres desde el día del fallo, no por venganza, aunque durante mucho tiempo pensé que sí lo era. He aprendido en este proceso que hay una diferencia enorme entre la venganza y el límite. La venganza busca hacer daño. El límite solamente busca protegerte a ti y a los tuyos de seguir recibiéndolo. Yo elegí el límite. Y elegirlo no me quitó el dolor, pero sí me devolvió algo que llevaba años perdiendo sin darme cuenta, la certeza de que mi propia paz no necesita el permiso de nadie más. Hubo un tiempo, ya terminado el proceso, en que me pregunté si algún día extrañaría a mis padres lo suficiente como para volver a intentarlo. No te voy a mentir diciéndote que ese pensamiento desapareció por completo, porque sería una versión demasiado limpia de una herida que sigue, a su manera, abierta. Algunas noches, sobre todo en fechas señaladas, cumpleaños, navidades, ese aniversario silencioso del día en que murió mi abuelo, siento el peso de esa ausencia como una habitación de la que me fui, pero que sigue existiendo en algún lugar de la casa que fue mi infancia. Pero cada vez que ese peso aparece, me basta con mirar a Sofía, con verla reírse sin ese miedo permanente que tenía al principio, con verla dormir profundo sin despertarse sobresaltada como pasaba los primeros meses, para recordar exactamente por qué elegí lo que elegí. No hay reconciliación posible con quien nunca pidió perdón de verdad, solo estrategias distintas para seguir controlando el relato. Y yo, que dediqué mi vida entera a encontrar la verdad detrás de los números, no estaba dispuesta a seguir viviendo dentro de una mentira solamente porque llevara mi mismo apellido. Sofía tiene ahora 11 años. Duerme en el cuarto que antes era mi estudio, pintado de un azul, que ella misma eligió un sábado de pintura y pizza en el que nos manchamos más ropa que pared. Va a terapia 2 veces por semana, con una psicóloga infantil que me dice, con una sonrisa que siempre me alivia un poco el pecho, que está sanando más rápido de lo que ella misma esperaba, porque tiene algo que muchos niños en su situación no tienen, certeza. Sabe que va a despertar en la misma casa mañana. Sabe que nadie la va a subir a un taxi de noche otra vez. Sabe, porque se lo repito cada vez que hace falta, que no fue su culpa, que nunca lo fue, y que el amor de verdad no manda notas de despedida escritas deprisa en una servilleta. Hace unos meses, una noche cualquiera de martes, mientras la ayudaba con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, levantó la vista de golpe y me preguntó, sin ninguna preparación previa, por qué yo nunca la había devuelto. La pregunta me tomó tan de sorpresa que tardé unos segundos en poder responder. Le dije la verdad, la única verdad que tenía, que devolverla jamás había sido una opción, ni esa noche del taxi, ni ningún día después, y que si algún día sentía miedo de que eso pudiera cambiar, quería que supiera, con la misma certeza con la que sabía que el sol sale todos los días, que mi casa era su casa para siempre, sin condiciones, sin contratos, sin notas escritas deprisa. Ella no dijo nada. Simplemente volvió a su tarea, pero unos minutos después, sin levantar la vista del cuaderno, estiró su mano y la apoyó sobre la mía. No hicieron falta más palabras esa noche. Algunas heridas no se cierran con discursos. Se cierran con la repetición tranquila de los días, uno detrás de otro, hasta que el cuerpo entiende, por fin, que puede dejar de estar en alerta. Valentina viene a cenar los domingos ahora. Trae flores baratas del mercado, siempre las mismas margaritas amarillas, y se sienta en la mesa con una timidez que me rompe un poco el corazón cada vez, como si todavía no terminara de creer que tiene derecho a estar ahí. Sofía la abraza fuerte cuando llega y fuerte cuando se va, y en el medio hablan de series, de la escuela, de nada en particular, con esa liviandad que solo existe cuando ya no hay mentiras pendientes por descubrir.
No es una familia perfecta, ninguna lo es, pero es una familia honesta, y después de todo lo que vivimos, eso, para mí, vale infinitamente más. A veces, de noche, cuando la casa está en silencio y ella ya duerme, me quedo sentada en la sala pensando en esa frase que el taxista repitió sin saber el daño que hacía. Tu familia dijo que ya no eres su problema. Y pienso que tenía razón, aunque no de la manera en que él imaginaba, porque efectivamente, Sofía dejó de ser el problema de esa familia. Se convirtió en la razón por la que yo finalmente entendí quién era yo de verdad, más allá de los números, más allá del apellido, más allá de todos los silencios que me enseñaron a guardar. Se convirtió en la prueba de que el amor, cuando es real, no necesita contratos, ni fideicomisos, ni testamentos que lo obliguen a existir. Solo necesita a alguien dispuesto a quedarse, y yo me quedé. Me voy a quedar siempre. Si esta historia te tocó algo por dentro, si en algún momento sentiste que reconocías a tu propia familia en estas palabras, o si simplemente crees que hay que hablar más de lo que pasa detrás de las puertas cerradas de las casas que parecen perfectas, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite escuchar hoy. Y suscríbete, porque en este canal seguiremos contando historias como esta, historias de mujeres que decidieron dejar de cargar en silencio lo que nunca debieron cargar solas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.